Chilpancingo amaneció bajo un silencio roto por el rugido de patrullas y el eco de una traición. El padre Bertoldo Pantaleón, un sacerdote humilde que llevaba esperanza a Mezcala, fue ejecutado con un disparo al rostro, un crimen tan frío como la selva que lo ocultó. El culpable, Miguel Ángel el Cuervo, su supuesto amigo, fue capturado en una cacería liderada por Omar García Harfuch, el titán de la seguridad mexicana. En una operación relámpago, luz de acero, 7 patrullas y drones irrumpieron en la noche, atrapando al asesino en una calle empinada. Pero este no es solo un caso de homicidio, es una herida en el alma de México, un mensaje de que ni los hombres de fe están a salvo. Una libreta con frases encriptadas, un audio recuperado y testimonios de feligreses revelan un secreto que Bertoldo llevó a la tumba. ¿Qué sabía el sacerdote que lo condenó? ¿Quiénes protegían a El Cuervo? Esta serie documental te sumerge en una trama de traición, fe y justicia, donde Harfuch no solo persigue a un asesino, sino a las sombras que amenazan el corazón de Guerrero. Quédate, porque lo que descubrirás no solo te estremecerá, te hará replantear quién guarda los secretos de la fe en México. En Mezcala, un pueblo de Guerrero, donde la fe resiste entre calles polvorientas y altares humildes, la iglesia de San Cristóbal era un refugio. El padre Bertoldo Pantaleón, de 58 años, era su pastor, un hombre que repartía cobijas y consuelo a los olvidados. El 4 de octubre, tras oficiar misa en Azcala, salió en su camioneta Nissan blanca rumbo a casa. No llegó. 2 días después, el 6 de octubre, su vehículo apareció en un tramo desolado de la carretera México-Acapulco, cerca de Eduardo Neri. El motor seguía encendido, el vidrio destrozado, y Bertoldo, con un disparo en el rostro, yacía rígido, las manos cruzadas como en un último rezo. La escena, bañada por el sol ardiente, olía a sangre y pólvora. La escalada comenzó con una llamada anónima al 911. Hay un coche parado, huele mal. Policías locales encontraron el cuerpo, pero la precisión del crimen, un solo disparo a 60 centímetros, sin casquillo ni forcejeo, sugería una ejecución planeada. La diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en shock, negó que Bertoldo tuviera chofer, contradiciendo testigos que lo vieron con Miguel Ángel el Cuervo, un conocido de la región. La indignación creció. Feligreses llenaron las misas con rosarios y pancartas, exigiendo justicia. Harfuch, desde Tuxtla Gutiérrez, activó el protocolo Luz de Acero. A las 4:35 de la mañana del 7 de octubre, 14 agentes de la Guardia Nacional, apoyados por drones y la Marina, rodearon la colonia galeana en Chilpancingo. El Cuervo intentó huir, empujando a un peatón y sacando un objeto del bolsillo, pero fue reducido en segundos. La captura, grabada por vecinos desde azoteas, se viralizó con hashtag Justicia para Bertoldo. La operación no buscaba solo un asesino. Apuntaba a un sistema que permitió el crimen en un estado donde la fe y la violencia chocan sin tregua. La escena en la carretera México-Acapulco era un cuadro de precisión letal. La FGR recolectó fragmentos de vidrio y tierra en la camioneta, confirmando que el disparo, un calibre 40, fue hecho desde el asiento del copiloto, a menos de 1 metro. La ausencia de casquillos y huellas de lucha señaló a un tirador confiado, alguien que Bertoldo no temía. Una cámara en Azcala captó al sacerdote a las 5:14 de la tarde del 4 de octubre, comprando agua y hablando con El Cuervo fuera de cuadro. Un cuaderno azul, hallado en el cateo al domicilio de Miguel Ángel en Chilón, tenía páginas arrancadas y una frase en tinta roja: los secretos se entierran con sangre. Interceptaciones del CNI revelaron un audio de 9 segundos en el celular de El Cuervo, parcialmente formateado. Si habla, todo cae. Hazlo. La voz, aún sin identificar, apuntaba a un móvil más allá de lo personal. La UIF rastreó 800,000 pesos en depósitos a una cuenta ligada a Miguel Ángel, camuflados como donaciones comunitarias, desde una cooperativa falsa en Tapachula. Testimonios de feligreses confirmaron que El Cuervo acompañaba a Bertoldo en viajes largos, pero la diócesis insistió. No era su chofer, era un amigo.
Un dron federal captó a Miguel Ángel el 5 de octubre cerca de Casa Verde, a 2 kilómetros del lugar del crimen, donde su celular se conectó brevemente a una torre antes de apagarse por 6 horas. La operación Luz de Acero cateó 3 casas en Chilpancingo, hallando pasaportes guatemaltecos falsos y 3 fusiles en un escondite. Un vecino de Mezcala reveló que Bertoldo mencionó preguntas extrañas de desconocidos semanas antes. Harfuch, al revisar las pruebas, afirmó: "Esto no es un crimen aislado, es una advertencia". La investigación apunta a que Bertoldo sabía de extorsiones a comunidades indígenas, posiblemente vinculadas a redes de huachicol. La captura de El Cuervo, con su murmullo críptico, "Él me pidió que lo llevara", abrió una pregunta inquietante. ¿Fue un asesinato por traición personal o por silenciar un secreto que amenazaba a poderes mayores? Omar García Harfuch, el pilar de la seguridad mexicana, se alzó como un faro de justicia en la operación Luz de Acero. Sobreviviente del atentado del CJNG en 2020, donde desafió una ráfaga de 400 disparos, Harfuch transformó el asesinato del padre Bertoldo Pantaleón en una cacería implacable contra Miguel Ángel, El Cuervo. Desde un centro de mando en Tuxtla Gutiérrez, coordinó 14 agentes de élite, drones y helicópteros, capturando al sospechoso en una calle empinada de Chilpancingo. Su liderazgo, moldeado por el sacrificio y una voluntad de hierro, inspira a un México herido. A su lado, héroes anónimos sostienen la lucha. Sofía Morales, de 33 años, analista de inteligencia en Palenque, descifró el audio encriptado que vinculó a El Cuervo con un contacto externo, trabajando bajo amenazas veladas. Raúl Castillo, de 41 años, excomando de la Marina, lideró el asalto en la colonia Galeana, enfrentando la resistencia del sospechoso sin disparar un solo tiro. Ana Luz Rivera, de 29 años, agente encubierta, se infiltró en bares de Mezcala, recolectando rumores de feligreses sobre las visitas de El Cuervo al sacerdote. Estos soldados de la verdad, desde pantallas de datos hasta el corazón de la selva, son el alma de la operación. Harfuch, con ojos que reflejan dolor y determinación, no busca venganza, busca un México donde la fe no sea un blanco. Su equipo, unido por la lealtad, es la prueba de que la justicia puede florecer incluso en la oscuridad de Guerrero. La operación Luz de Acero fue un despliegue de precisión quirúrgica. El arma del crimen, una pistola calibre 40, fue rastreada por la FGR hasta un mercado negro en Tapachula, con marcas que coinciden con arsenales de grupos huachicoleros. El disparo, ejecutado a 60 centímetros desde el asiento del copiloto, no dejó casquillo, sugiriendo un silenciador profesional. La camioneta de Bertoldo, analizada forensemente, mostró huellas parciales de El Cuervo en el volante, contradiciendo su coartada de no estar en el vehículo. Un dron federal captó la ruta del sospechoso el 5 de octubre, conectándose a una torre celular a 2 kilómetros del lugar del crimen, antes de apagarse por 6 horas, un movimiento típico de operadores criminales. El cuaderno azul hallado en el Do Sili de Miguel Ángel, con su frase en tinta roja, "Los secretos se entierran con sangre", fue analizado por grafólogos, confirmando su autoría. El audio de 9 segundos, recuperado por Sofía Morales, contenía una voz masculina ordenando: "Si habla, todo cae". La UIF rastreó 1.5 millones de pesos en pagos a El Cuervo desde una cooperativa falsa en Yajalón, disfrazados como préstamos agrícolas. Interceptaciones del CNI captaron comunicaciones entre el sospechoso y un número en Chilpancingo, discutiendo entrega de paquetes días antes del crimen. La operación empleó 3 helicópteros Black Hawk con sensores infrarrojos, cubriendo 50 kilómetros cuadrados, y drones que mapearon rutas secundarias en la selva. La captura en la colonia Galeana usó blindados antidisturbios y un equipo de contención con escudos de Kevlar, evitando bajas civiles. Un cateo en un taller de Chilón halló herramientas para modificar armas vinculadas a redes de tráfico. La tecnología de Big Data, implementada por Morales, cruzó 500 registros telefónicos, identificando a El Cuervo como enlace con extorsionadores locales.
Sin embargo, un agente municipal, sobornado con 50,000 pesos, filtró datos del convoy de la FGR, revelando vulnerabilidades internas. Harfuch, al reforzar auditorías digitales, afirmó: la traición se corta de raíz. La operación no solo atrapó a un asesino, expuso un sistema donde el crimen se camufla tras la confianza. El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón y la captura de Miguel Ángel el Cuervo desataron un torbellino político en Guerrero. La ejecución de un sacerdote en Mezcala, un símbolo de fe en una región fracturada, encendió la indignación nacional. En Chilpancingo, feligreses marcharon con velas y pancartas: justicia para Bertoldo. El hashtag número Luz de Acero sumó 2,5 millones de publicaciones en X, entre apoyo a Harfuch y teorías sobre un encubrimiento mayor. La presidenta Claudia Sheinbaum, en una mañanera el 10 de octubre, destinó 100 millones de pesos para proteger templos rurales y auditar a la policía municipal, pero enfrentó críticas por no esclarecer si el Cuervo actuó solo. Morena defendió la operación como un golpe al crimen, pero PAN y PRI exigieron investigar posibles nexos entre el sospechoso y autoridades locales, señalando fallas en la Fiscalía Estatal. En Mezcala, la economía local se resintió. Los mercados perdieron un 30% de ventas por retenes, y el turismo religioso en Eduardo Neri cayó un 25%. Comunidades indígenas, hartas de extorsiones, denunciaron complicidad policial, avivando la desconfianza. La oposición pidió una limpia total en las corporaciones de Guerrero, mientras rumores de un regidor involucrado en los pagos a El Cuervo agitaron el debate. Harfuch, elevado a símbolo de resistencia, divide opiniones. Para muchos un guardián de la justicia, para otros un riesgo por su poder sin límites. El caso ha convertido a Guerrero en un espejo de la lucha nacional contra la corrupción, donde la fe y la traición se enfrentan en un duelo que resuena en cada rincón de México. El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón en Mezcala, Guerrero, y la captura de Miguel Ángel el Cuervo el 7 de octubre de 2025 han desatado un sismo político que resuena en todo México. La ejecución de un sacerdote, un faro de esperanza en una región asediada por la violencia, ha expuesto las grietas de un sistema donde la traición se esconde tras la fe. En Chilpancingo, miles de feligreses llenaron las plazas con velas y pancartas que clamaban «No más sangre en el altar». El hashtag número Luz de Acero superó los 3,5 millones de publicaciones en X, dividido entre alabanzas a Omar García Harfuch y especulaciones sobre cómplices ocultos en el poder local. La presidenta Claudia Sheinbaum, en una mañanera el 11 de octubre, anunció 150 millones de pesos para blindar la seguridad en comunidades indígenas y depurar las policías municipales de Guerrero, pero enfrentó críticas por la lentitud en identificar a posibles protectores de El Cuervo. Morena destacó la operación Luz de Acero como un triunfo contra la impunidad, pero PAN y PRI acusaron al gobierno de encubrir nexos entre el crimen y autoridades locales, exigiendo una investigación federal sobre la Fiscalía Estatal. En Mezcala, el impacto económico fue devastador. Los retenes en la carretera México-Acapulco redujeron las ventas en tianguis en un 40%, y el turismo religioso, vital para la zona, cayó un 35%. Los indígenas tzotziles, extorsionados por redes ligadas a El Cuervo, denunciaron complicidad policial, alimentando la desconfianza. Rumores de un exalcalde de Eduardo Neri, vinculado a los pagos al sospechoso, encendieron el debate en el Congreso. Harfuch, convertido en un ícono, polariza. Para unos, un defensor de la justicia. Para otros, un peligro por su autoridad sin freno. El caso ha transformado a Guerrero en un campo de batalla ideológico, donde la lucha contra el crimen se entrelaza con la defensa de la fe y la supervivencia de la Cuarta Transformación. La madrugada del 7 de octubre de 2025 marcó un quiebre en Guerrero y en México. El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón, ejecutado con un disparo al rostro en su camioneta, no fue solo un crimen. Fue un desafío al alma de un país que aún cree en la fe como refugio. La operación Luz de Acero, liderada por Omar García Harfuch, capturó a Miguel Ángel el Cuervo.
pero también destapó una red de secretos que conecta la traición personal con el crimen organizado. La iglesia de San Cristóbal en Mezcala, donde Bertoldo predicaba esperanza, se convirtió en un símbolo de resistencia y pérdida. Esta no es solo la historia de un sacerdote y su asesino, es la crónica de un México que lucha por no rendirse ante las sombras. Las pruebas recolectadas son un mapa de la traición. El cuaderno azul de El Cuervo, con su frase en tinta roja, "Los secretos se entierran con sangre", sugiere un móvil más profundo que una disputa personal. La UIF rastreó 2 millones de pesos en pagos adicionales a cuentas ligadas a cooperativas falsas en Palenque, usadas para financiar extorsiones a transportistas y mineros. Un segundo audio, recuperado de un servidor incautado en Yajalón, captó a un operador desconocido ordenando: "Silencien al que sabe". La ausencia de forcejeo en la camioneta, confirmada por peritos, indica que Bertoldo confiaba plenamente en su asesino. Un cateo en una casa de seguridad en Chilpancingo halló 4 fusiles y documentos que vinculan a El Cuervo con redes de huachicol en la frontera con Guatemala, sugiriendo que Bertoldo pudo haber descubierto actividades ilícitas en su comunidad. Harfuch, al revisar las pruebas, afirmó: "Matar a un sacerdote es atacar la esperanza. No lo permitiremos". La operación Luz de Acero se expandió más allá de Chilpancingo. El 12 de octubre, un operativo en Ocosingo decomisó 300 kilogramos de precursores químicos ocultos en camiones de carga. En Tapachula, la UIF congeló cuentas por 250 millones de pesos ligadas a un empresario textil que financiaba a la red de El Cuervo. En Palenque, un cateo desmanteló un taller de armas, hallando silenciadores idénticos al usado en el crimen. La tecnología fue clave. Drones con visión nocturna peinaron 80 kilómetros cuadrados, mientras algoritmos de inteligencia artificial analizaron 1.200 comunicaciones, identificando a El Cuervo como enlace con grupos centroamericanos. Pero las amenazas no cesan. Narcomantas en Mezcala advierten: "Harfuch, la selva te observa". Él respondió con más redadas, capturando a 5 operadores en Azcala. El costo humano es desgarrador. En Mezcala las misas se han reducido. Los feligreses temen represalias. Una vendedora de tamales, Rosa Sánchez, cerró su puesto. Sin el padre, nadie viene. En Eduardo Neri, los comercios reportan pérdidas de 15 millones de pesos y los indígenas evitan caminos rurales por miedo. Sin embargo, la resistencia florece. Sofía Morales, la analista, sigue descifrando datos pese a mensajes intimidatorios. Raúl Castillo entrena a nuevas unidades para patrullar la sierra. Ana Luz Rivera, la agente encubierta, evitó un ataque en Yajalón con información clave. En un mensaje a la nación, Sheinbaum dijo: "Bertoldo no murió en vano. Su luz guía nuestra lucha". El legado del padre Bertoldo, un hombre que caminó entre los olvidados con una Biblia gastada, es el motor de esta cruzada. En Mezcala, un colectivo de mujeres, Voces por Bertoldo, denuncia extorsiones inspiradas por su memoria. En X, #BertoldoVive inspira murales en Chiapas y Oaxaca, pintando a Harfuch como un guardián. En una escuela de Chilón, Harfuch habló a estudiantes: "La fe y la justicia son lo mismo. Luchen por ambas". Su mensaje, visto por millones, encendió un movimiento ciudadano. En Tapachula, maestros replican talleres para alejar a los jóvenes del narco. Los documentos confiscados, bautizados por Harfuch como el Archivo de la Verdad, apuntan a una red que trasciende a El Cuervo. Rumores de un exfiscal de Guerrero ligado a los pagos amenazan con un escándalo mayor. Publicarlos podría sacudir al gobierno, pero el silencio no es opción. Una carta anónima en el escritorio de Harfuch advirtió: "Para, o la selva te traga". Él la colgó en su pared, un recordatorio de su misión. Copias cifradas del archivo, enviadas a contactos internacionales, aseguran que la verdad sobreviva. Suscríbete, activa la campana y comparte este video. Guerrero es el grito de un México que no se doblega. El narco no vive solo en la selva, prospera en el silencio, en la traición, en el miedo. Pero cada denuncia, cada voz alzada, es un rayo contra la oscuridad. Harfuch y su equipo son la vanguardia, pero el pueblo es el corazón de esta lucha.
Bertoldo Pantaleón no murió en vano. Su fe es un llamado a la acción. ¿Te quedarás en las sombras o serás parte de un México donde la justicia ilumina? La verdad no espera. Comienza contigo, ahora.